La verdad que Can Yaman y Demet Özdemir ocultaron por años. Madre mía, esto sí que es un bombazo. Se los rumoreaba, se les veía juntos, salían citas por todos lados, pero ¿una boda secreta? Pues parece que sí. O sea, imagínense la pareja que nos robó el corazón a todos en Erkencicus, esos tortolitos que hacían suspirar, resulta que vivieron un romance secreto muchísimo más serio de lo que pensábamos. Y no hablo de un amor de verano, no, señores. Hablo de algo que se cocinó a fuego lento, lejos de los flashes, pero con una intensidad que ahora sale a la luz. Mucha gente decía que su química era solo para la pantalla, ¿verdad? Que era todo marketing, que aprovechaban el tirón de la serie. Yo, para ser honestos, también lo pensé en algún momento. Es lo normal, ¿quién no ha dicho eso de alguna pareja de famosos? Pero ahora, con esta historia que sale, me doy cuenta de que la cosa iba mucho más allá. Mucho más. Parece ser que hubo un momento, y esto es lo que más me flipa, donde Can y Demet estuvieron a punto de dar un paso súper importante. Y no hablo de irse a vivir juntos de forma discreta. Hablan de una posible boda. Una boda que, de haberse celebrado, habría cambiado todo. O sea, ¿se imaginan el revuelo mediático? Lo bien que hubiera sido para sus carreras también, ¿no creen? Juntos y casados, serían la pareja del momento sin duda. Lo que yo creo que está pasando ahora es que alguien, o ellos mismos, han decidido que ya es hora de soltar un poco la cuerda. Quizás el tiempo ha curado viejas heridas, o quizás simplemente el secreto ya pesaba demasiado. Es muy probable que esta información salga ahora para generar un nuevo pico de interés en sus carreras individuales. Piensen en esto, Can Yaman está por sacar proyectos internacionales, y Demet Özdemir también está en un momento dulce. Un poquito de salseo del bueno nunca viene mal, ¿no? Pero es que va más allá del marketing, ¿eh? Si estuvieron a punto de casarse, significa que hubo un amor genuino, una conexión real. No se llega a ese punto por nada. Seguramente hubo planes, sueños compartidos, un futuro imaginado juntos. Y que esa posibilidad se haya esfumado, eso sí que es para ponerse a pensar. ¿Qué pudo haber pasado para que un amor tan fuerte que casi llega al altar, se quedara en un secreto oculto? Muchos dicen que fue la presión mediática, que no podían con tanta atención. Otros que simplemente sus caminos tomaron rumbos diferentes. Yo sospecho que fue una mezcla de ambas cosas, y quizás algún otro factor interno que jamás sabremos. Es la vida misma, ¿verdad? A veces las cosas más bonitas se frustran por cosas que no controlamos. Pero ahora que sabemos que hubo un plan de boda, todo cobra otro sentido. Esos encuentros que veíamos, esas miradas, no era solo coqueteo, era una relación en serio. Una relación que estaba en una etapa de compromiso. Y claro, si esto se mantuvo en secreto por tanto tiempo, es porque ellos decidieron que querían protegerlo al máximo. Quizás querían una boda íntima, lejos de todo el circo, o quizás esperaban el momento perfecto para anunciarlo. Y ahora, cuando ya no están juntos, sale esta joya. Es un poco agridulce, ¿no creen? Saber que estuvieron tan cerca de un felices para siempre y que al final no se dio. Me da la impresión de que esta noticia sale para recordarnos la intensidad de lo que vivieron, para que volvamos a ilusionarnos con ellos, aunque sea por un momento. Es como decir, oigan, que esto fue de verdad, que hubo planes serios, no se olviden. Yo personalmente creo que si estuvieron a punto de casarse, es porque se querían muchísimo. Y el hecho de que ahora se revele esto después de tanto tiempo, me hace pensar que quizás todavía hay sentimientos ahí. O al menos un cariño y un respeto muy grandes. Es imposible borrar años de conexión y de planes a futuro de la noche a la mañana. Así que la verdad que Can Yaman y Demet Özdemir ocultaron por años, no es solo un romance, es un posible matrimonio. Un matrimonio que nunca llegó a ocurrir, pero que estuvo muy cerca de ser una realidad. Y eso, amigos, cambia la perspectiva de toda su historia. Pero dime tú vosotros qué pensáis, ¿creéis que esta revelación es solo para avivar la llama del interés o que todavía hay esperanzas de que vuelvan a juntarse?